Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, como siempre los saluda el profe Cristian. Antes que nada desearle que todos ustedes estén obviamente espectacular, sobre todo bien de salud, ¿no? Que es lo más importante para todos nosotros en esta etapa que nos toca vivir acá en Argentina, ¿verdad? Bueno, chicos, hoy vamos a arrancar básicamente con un pequeño repaso de cosas que vimos en la clase anterior, porque se necesitan ya que estén bien sabidas con la idea de avanzar un poquitito. ¿Mm? Pasito de un terreno bien firme, uno comienza a avanzar de la manera correcta. Para eso, ¿qué les voy a pedir? Prestemos atención acá a la pizarra. Recordamos que en la clase anterior habíamos comenzado a hablar, y esa era la idea, ¿no? Que del concepto de lo que es trabajo mecánico, nosotros íbamos a terminar básicamente llegando o transformando ese trabajo mecánico en lo que necesitábamos, que es básicamente potencia eléctrica, ¿verdad? Para eso hicimos una serie de pasos que ahora mismo yo voy a repasar junto a ustedes para que recuerden. Primero definimos este concepto de trabajo mecánico. Habíamos dicho que el trabajo mecánico no era otra cosa que el trabajo físico, el trabajo que básicamente realizaban o realizan los seres humanos. En particular, habíamos dado un ejemplo de trabajo mecánico, que es cuando una persona levanta algo y lo traslada una cierta cantidad de metros. Por eso habíamos dicho que en vez de usar la letra T, como estas son todas siglas americanas, sí voy a utilizar la sigla W, que es igual a work, que es igual a trabajo, pero en inglés, la traducción, ¿no? Lo primero que habíamos comentado es que este trabajo iba a ser igual a ¿qué? A levantar algo, a hacer una fuerza sobre una distancia específica. Pero justamente como hablábamos de otra unidad que no son las unidades que estamos manejando acá, sino en la electricidad, sino más bien unidades de física, ese trabajo se medía en un tipo de fuerza que se llama Newton. Imagínense que en vez de hablar de kilos, que es verdad, utilizamos otra unidad llamada Newton. ¿Qué sucedía? Cuando esos Newton de fuerza que yo tenía que hacer lo movía una cierta cantidad de metros, ¿sí? Se generaba ese concepto de trabajo. Hasta ahí está. ¿Qué pasa? Luego vino otro concepto, ¿cómo se puede optimizar ese trabajo? Habíamos comentado, y esta vez lo hacemos muy por arriba, que si por ejemplo nosotros teníamos que quizás trasladar un bloque de una piedra, ¿sí? Como la piedra podía tener un peso mucho mayor del que yo podía tener en mis brazos, y eso me dificultaba el trabajo, utilizaba el concepto de ver de qué manera podía hacer ese trabajo un poquito más liviano, más eficaz. En ese concepto de eficacia, ¿sí? Lo que se comenzó a utilizar es crear una especie de arnés en la cual con ese arnés, en relación al bloque que yo tenía que mover, y una soga formaba un ángulo, y que ese ángulo al tirar hacía que mi trabajo ¿sí? fuera más eficaz. O sea, que sea más fácil para mí realizar ese trabajo. Por eso van a ver que en la fórmula original solamente hablábamos de una fuerza Newton de una distancia en metro, pero en la fórmula segunda se agrega ese concepto de coseno de un ángulo, que es ese coseno que se terminaba formando en realidad entre lo que va a ser que el bloque ese de piedra que yo tenía que mover y el ángulo con el arnés y la soga que yo utilizaba para cinchar, ¿no? Para tirar. ¿Se comprende? Tanto sea hablando de Newton por metro sacado en la forma clásica de trabajo o con este concepto de utilizar un ángulo para que por medio de una soga se hiciera más sencillo el trabajo, sea más eficaz, de una forma u otra siempre nos iba a dar Newton por metro, y Newton por metro, ¿sí? En la práctica termina siendo una unidad que se denomina Joule.
O sea, el joule es la unidad de que del trabajo mecánico, ¿sí? Pero bueno, obviamente, chicos, que nosotros tenemos que llegar, como lo habíamos comentado la semana pasada, ¿sí? A que todos estos conceptos se terminen transformando en lo que es para nosotros datos eléctricos, si no, no tiene ningún sentido toda esta previa. Para eso, ¿cómo seguíamos? Bueno, tenemos que hacer una conversión, ¿no?, a unidades eléctricas. Habíamos comentado también de que como el Newton netamente es una unidad más bien física, que indica una fuerza, tenemos unidades físicas que indican fuerza que son más comunes a nuestro conocimiento. ¿Cómo qué? Como el kilogramo. Un kilogramo es algo que ya nosotros utilizamos como unidad, cuando van a comprar un kilo de pan, o lo que sea, ¿no? Es una unidad más nuestra, que se comprende. Y como la idea es seguir expresando este concepto de fuerza, que ya no utilizamos newtons, sino utilizamos kilogramos en una distancia específica, se sigue manteniendo este concepto de trabajo, solamente que cambiando las unidades. Esta es la explicación clásica que da la física, y ahora vamos más a lo nuestro, a nuestra explicación como electricistas. Y ya hablar de kilogramo y no hablar de newton es algo que a nosotros nos da una cierta tranquilidad. Hablo de un kilo, algo que ya conozco, y no de newton, que, bueno, ¿qué será, no? Que podemos expresarlo, pero no me quiero meter ahí, porque si no terminamos dando física y no electricidad. ¿Se sigue esta idea? Bueno, ahora vamos a hablar de esto ya, que la fuerza no se expresa en newton, sino que se expresa en kilogramo, que es una unidad más cercana a nosotros. ¿Sí? Bien. De esa manera, se sigue manteniendo el concepto de trabajo físico, trabajo mecánico, multiplicando fuerza por distancia. Si, por ejemplo, yo tengo que mover 1 kilo de pan que voy a comprar a la panadería y tengo que caminar, no sé, 5 cuadras, entendiendo que 5 cuadras, para el caso hipotético, son 500 metros, ¿qué hago? Multiplico la fuerza, que es 1 kilo, sin importar que sea de pan, por la distancia, que son 500 metros, y como tengo kilo de un lado más metro de otro, forma una unidad que se llama kilográmetro. El kilográmetro es una unidad de trabajo mecánico, solamente que aquí la unidad de trabajo mecánico la expresábamos en joule, y aquí seguimos teniendo trabajo mecánico, pero lo expresamos en kilográmetro, algo más cercano a nosotros. ¿Está? Pero bueno, sigue siendo mecánico, cosa que a nosotros muchos no nos va a interesar para nuestra carrera de electricidad, exceptuando el día que ustedes vayan a una entrevista de trabajo, y si en una entrevista de trabajo lo llega a entrevistar un ingeniero, se van a acordar cuando consigan los puestos de trabajo explicando todas estas cosas, porque el profesor Cristian se lo dio, ¿sí? Pero bueno, después me van a explicar con el tiempo su experiencia con los años, que siempre vamos a estar en el mismo lugar, ¿eh? Bien, les decía, kilográmetro, ya algo, bueno, más cercano a nosotros, porque hablo de una distancia en metro y una unidad de fuerza que es el kilo, y ya es algo más acá, más común, digamos, ¿no? Bien, pero sigue siendo trabajo mecánico. Kilográmetro sigue siendo trabajo mecánico, nada más que en vez de usar newton metro, utilizo kilo, ¿sí? Metro, ¿está? Ahora bien, ya sé lo que es trabajo, más allá que lo pueda expresar en joule, que lo pueda expresar en kilográmetro, pero hay un concepto posterior, en el cual, cuando estamos hablando de conceptos de mecánica, no conceptos de electricidad. Esto, ojo, lo van a entender por qué lo aclaré varias veces en el video anterior y por qué lo aclaro de nuevo dentro de un ratito, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, que ustedes sepan que el trabajo mecánico, ya olvidémonos del joule,
si no partamos de esta base, cuando lo tengo expresado en kilográmetro, lo divido por 3600 segundos, que es la cantidad de segundos que tengo en una hora, trabajo mecánico dividido tiempo, me da como consecuencia otra unidad llamada potencia mecánica. O sea, en cuánto tiempo yo, por ejemplo, recorrí, no sé, esos, o durante cuánto tiempo traslado, ¿sí?, ese kilo de pan. ¿Se comprende? Potencia mecánica termina siendo trabajo mecánico, ya expresado en kilográmetros para tenerlo más a nuestro lado y comprenderlo, dividido 3600 segundos, que son los segundos que hay en una hora. ¿Estamos? Eso me da el concepto de potencia mecánica. Y ahora bien, ya estamos en potencia mecánica y la idea es que esta potencia mecánica yo la traslade a potencia eléctrica, que es lo que nosotros queremos, obviamente, conocer. Reitero, esta potencia mecánica, ¿sí?, lo quiero trasladar a potencia eléctrica, que es lo que no se veía ahí, por eso corrió un poquito la cámara. Y para eso, para trasladar de potencia mecánica a potencia eléctrica, tengo distintas unidades. La primera unidad que les voy a comentar y recordar, porque en realidad recordar porque ya la vieron la semana pasada, es HP o caballo de fuerza. Entonces, esa potencia mecánica que yo obtuve de dividir mi trabajo mecánico expresado en kilográmetros dividido los 3600 segundos, me da una potencia mecánica, pero cuando lo divido por su conversión a HP, que es 75 kilográmetros dividido segundo por HP, cuando hago esa división, bueno, esa potencia mecánica se termina transformando en potencia eléctrica, pero en una unidad que se llama HP. Estamos. Ahora bien, corro un poquito más acá. Total, ya la explicación de potencia eléctrica se está redondeando de este lado. Y obviamente, si a esta potencia mecánica la divido para trasladar la potencia eléctrica por 74 kilográmetros dividido segundos por CV, lo transformo también en potencia eléctrica, pero en una potencia eléctrica que ya no la unidad es HP, sino que la unidad es CV. Bien, hasta ahí va. Vamos a comenzar a hacer varias cosas. Primero, yo a borrar, ¿sí? De tal manera que saben que con la humedad tengo que borrar, esperar que se seque y bla, 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 bla. Muy bien. Y de todo esto, a ver, vamos a poner esto por aquí. Vamos a intentar absorber despacito la humedad. Saben, el gran enojo que me genera cuando quiero escribir con la fibra y por la humedad resbala. Entonces por eso, qué dicotomía, ¿no? Tener que limpiar con algo húmedo, pero a la vez intentar que esa humedad se vaya para poder escribir y no resbale la fibra. Bueno, mientras se va secando, ¿sí? Esto ya que está lo pongo en cuadro porque no hay nada escrito, por lo menos que se vea bien. ¿Sí? Les agrego un concepto más. Entonces ya tenemos nuestro trabajo mecánico convertido en trabajo eléctrico. Y lo primero que les recuerdo que es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? El HP, ¿sí?, los caballos de fuerza y el CV o el caballo de vapor son unidades que también se utilizan, ¿sí? Pero en realidad
yo les había comentado que, por ejemplo, todos los consumos que vienen, las prestatarias, vienen expresados en un concepto que es watt. Entonces, para no quedarnos en ese concepto de HP o de caballos, de fuerza y caballo de vapor, que son eléctricos y son correctos y que los tienen que saber, vamos a trasladarlo un poquito más a algo que estemos más habituados a trabajar. Mi mate, como siempre, la salud de cada uno de ustedes. Es el watt. Entonces, yo tenía ya, vamos a hacer un pequeño resumen. Trabajo mecánico es igual a fuerza por distancia. Olvídense de los newton y del joule. Kilográmetros por metro. Cuando esos kilográmetros por metro, ¿sí? Yo agarraba, ¿sí? Y obviamente lo dividía por 3600, cambiaba el concepto de trabajo mecánico ¿a qué? A potencia mecánica. Potencia mecánica. Pero les voy a volver a decir una cosa que ya les comenté. En potencia mecánica aparece el concepto de tiempo y en potencia eléctrica no. Porque fíjense que lo que hacemos nosotros cuando pasamos de potencia mecánica a potencia eléctrica es dividir, al pasarlo por ejemplo a HP, por 75 kilográmetros sobre segundo sobre HP, por lo cual si tengo segundos, que los tengo en el concepto de potencia mecánica, cuando yo hago la división, segundos con segundo los termino que obviamente anulando, y ese concepto que se expresaba en relación de tiempo en lo que es potencia mecánica desaparece en lo que es potencia eléctrica. En potencia eléctrica obtenía HP, obtenía CB, pero no sobre segundos o sobre horas. Esto recuérdenlo. Se los dije sutil un par de veces en el video anterior y ahora se los vuelvo a renombrar. Y obviamente, como siempre, espero que presionen pausa y que sean de las cosas que anotan a carpeta completa dentro de su carpeta para hacer las entregas, que es lo que habilita a los derechos de exámenes que da la institución, ¿verdad? Bien. De acá como avanzamos. Una vez que yo tengo HP, voy a anotar acá una conversión, una unidad de conversión muy conocida, sí, que es la siguiente. A ver, vamos a meter esto por abajo, acá no voy a tener cuidado de no meter la pata, como lo hago habitualmente. Entonces, HP, un HP es igual a ¿qué? A 746, ¿sí? Watt sobre HP. Estamos. Y un CB, vamos, lo voy a poner acá a propósito. La verdad que no escribí de este lado porque estaba esperando que se seque un poquito más la pizarra, pero ahora me animo, creo que se habrá secado. Un CB es igual a 736 watts de CB. ¿Sí? Y miren, se ve espectacular. Quedó en primera. ¿Está? Pero fíjense esto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo, ¿se acuerdan de haber expresado de lo que era potencia mecánica dividido los 75 kilográmetros sobre segundos, ¿sí? Por watt, perdón, por HP,
o por CB para convertirlo, ¿sí? Ahí lo que sucedía es que se eliminaban justamente la unidad de tiempo. Y acá es lo mismo. Ahora yo tengo, supónganse, de potencia mecánica trasladado a potencia eléctrica, y en potencia eléctrica en ningún lado aparece ese concepto de tiempo. Pero sí aparecía en potencia mecánica. ¿Sí? Esto es muy importante porque ¿qué pasa? Si no van a decir, uy, ¿cómo es? El profe acá se equivocó, en una potencia la expresó bajo tiempo y la otra no la expresó, no, porque son cosas distintas. Una cosa es dentro de la física el trabajo que se hace en una potencia mecánica y otra cosa en la misma física la definición de lo que es la potencia eléctrica. ¿Sí? En la potencia mecánica tenía un trabajo que cuando ese trabajo ahí sí lo dividía por 3600 segundos, ¿qué me terminaba dando? Potencia mecánica. Pero para trasladar de potencia mecánica a potencia eléctrica, a HP o a CB, o sea, a caballos de fuerza o caballos de vapor, como tengo que realizar la división, en la parte de abajo, sea 75 o 74, aparecía esa opción de segundos y pic, pic, se anula, se simplifica. Y fíjense que las unidades que obtengo en concepto de potencia eléctrica son en CB, son en HP, pero, o en Watt, pero sin necesidad de hablar de tiempo. Entonces acá, para no confundirlos, porque esto ya es tema básicamente pasado, ¿qué se agrega? Bueno, ahora no voy a agregar nada. En un ratito cuando se seque, lo voy a poner. Bien. Vamos a avanzar hasta acá. Voy a comenzar con una explicación básicamente de lo que es ya directamente potencia eléctrica y energía. Potencia eléctrica y energía. Por si acaso, recordamos, chicos, perdón, que con todo esto que estoy anotando acá, que no lo puse, cuando yo divido CB, divido 736 o un HP divido 746, ¿esto qué se traslada? Se traslada a watts. Si es una conversión de CB o HP, después de dividirlo, ¿no? Por esto, conversión a watt. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta conversión a watt? Por si acaso lo enlazo, por si alguno no lo recuerda, por algo estamos haciendo este pequeño repaso, porque teníamos, ¿sí?, nuestro famoso fórmula de potencia que nos dice que potencia es igual a ¿qué? A B, a ver, por I, o I por B, ¿no? Que sería lo mismo. ¿Sí? Potencia es igual a B por I o I por B. ¿Se acuerdan que yo les digo que nunca, no me hago problema por si ponen una unidad a la derecha o a la izquierda cuando multiplican? Y que esta P, que se saca de multiplicar la tensión por la corriente, esta P utiliza una unidad que es el watt. Por eso tan importante era todo esto, y por eso tan importante este traslado, y por eso le hice todo este resumen. ¿Se comprende? ¿Sí? Pero lo vuelvo a reiterar. ¿Esto qué es? Ya cuando hablamos acá, vamos a aprovechar, se supone que se habrá secado arriba, sigue siendo ¿qué? Potencia eléctrica. ¿Sí? Y fíjense un detalle, lo pongo como nota. Como nota acá, ya habíamos dicho, para diferenciar nota. ¿Sí? No usa el eje del tiempo.
Hablando obviamente de qué? De la potencia eléctrica. ¿Y la potencia mecánica? La potencia mecánica sí usaba el eje de tiempo. Por eso les hago esta diferencia, ¿sí? Si quieren podemos poner acá, nota 2. Potencia mecánica utiliza eje de tiempo. ¿Se acuerdan? Ese trabajo sacada por fuerza, por distancia, ese trabajo, al dividirlo 3600 segundos, ¿qué me daba como resultado? Me daba como resultado potencia mecánica. Que la potencia mecánica sí se expresaba en una unidad en relación al tiempo, pero la potencia eléctrica ya vimos que no. ¿Estamos? Y eso es fundamental porque si no, ustedes, si yo no se lo aclaro, pueden hasta asumir o que está mal explicado potencia mecánica o que está mal explicado potencia eléctrica, porque van a decir, ¿y cómo es, profe? Una potencia llevaba el tiempo como una relación y la otra no. Sí, es justamente así. Por eso lo reaclaramos para que todo esto no haya ningún tipo de duda. ¿Cómo va hasta acá? Bueno, yo me imagino que va espectacular. Avanzamos un poquito más, entonces fíjense, potencia es igual a B por E. Pero la verdad es que todo esto a mí todavía no me cierra. Y para que me cierre, les voy a comenzar a explicar un concepto muy importante. Primero lo voy a hacer acá, después voy a darme el lujo de borrar la pizarra y lo vamos a avanzar un poquito. A ver, a dónde dejó el profe las cosas, ¿no? Bien. Vamos con esto sencillo, ¿sí? Potencia, ya chicos, ya hablamos de potencia eléctrica, ¿sí? Ya todo lo de mecánico fue, olvídense, ahora hablamos de esto, potencia eléctrica, por eso, ¿sí? Cuando hablamos de potencia, dense cuenta que ya estamos hablando de watt, de HP, y no hablamos ni de Newton, ni de Joule, ni de kilográmetro, ni nada, ¿ok? Ténganlo en cabeza, ¿sí? Bien, ¿qué les voy a decir? Potencia. Potencia es el trabajo es más, le voy a poner así. Potencia eléctrica. Es el trabajo desarrollado en un circuito. ¿Sí? Es el trabajo desarrollado en un circuito. Pero fíjense que acá no es como potencia mecánica que sí era en relación al tiempo. Nada que ver. Bien. Y energía, voy a tener, perdón que voy a tapar un poquito, pero creo que es más correcto venir por este lado. Energía eléctrica es el trabajo desarrollado en una unidad de tiempo. ¿Sí? A ver si lo ven acá bien. Yo creo que sí. Voy a poner esto un poquito más de costado para... Muy bien, sí, creo que se ve bien. Bueno, potencia eléctrica. Si yo no salgo mucho no importa acá la pizarra. Potencia eléctrica
es el trabajo desarrollado en un circuito. Habíamos dicho que esto, que la unidad, ¿cuál es? El watt. ¿Sí? Y la energía eléctrica, la energía, es el trabajo desarrollado en una unidad de tiempo. O sea, lo mismo de arriba, pero teniendo en cuenta el tiempo en el cual se desarrolla. Espero que se vaya entendiendo. ¿Sí? Uno tiene en cuenta el tiempo, el otro no lo tiene en cuenta. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos avanzar un poquito? De la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer es borrar todo esto, ¿sí? Y mientras tanto le voy explicando algunas cositas, voy haciendo tiempo para que se vaya explicando la pizarra, porque saben que nos conviene ganar tiempo con el tema de la humedad. Esto lo vamos a dejar acá. Bien. Por un lado, siempre lo hacemos. Obviamente, chicos, yo voy a comenzar a hablar y mientras voy hablando las cosas, saben que damos unos segunditos para que esto se seque y comenzamos a escribir lo que se va hablando. ¿Les parece? Bien. ¿Qué es lo primero que quiero sumar a todo esto? A ver. Bueno, les voy a comentar una cosa. ¿Qué es una unidad y qué es una unidad práctica? Una unidad es la unidad que usan los científicos, pero la unidad práctica es la que impone la gente por una cuestión de uso. Voy a dar una idea, algo muy sencillo. Una unidad, por ejemplo, es el gramo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una panadería, no decimos, dame 1000 gramos de pan, sino que decimos que dame 1 kilogramo de pan, por ejemplo, ¿se entiende? O medio kilo de pan. Por lo cual, entonces, tenemos el concepto de unidad, pero la unidad práctica, que es la que se utiliza, termina siendo el kilogramo. ¿Se comprende? Entonces, unidad práctica es lo que se utiliza. No porque decir gramos esté mal, sino porque en la práctica la gente lo llama de otra manera y la costumbre es lo que domina. Porque si yo hablo en gramos y otro en kilo, bueno, como que estoy utilizando unidades distintas. No porque esté mal, con las dos unidades puedo expresar lo mismo, pero una es práctica, la que uso siempre, y la otra no. La otra es una unidad. Bien. De la misma manera acá ocurre algo similar. Te voy a dar este concepto. En potencia eléctrica, la unidad es el watt, porque se acuerdan que dijimos, cuando hago tensión por corriente me va a dar watt. Pero la unidad práctica es el kilowatt. Y un kilowatt está compuesto por 1000 watts. Y si yo quiero pasar un número de un watt a kilowatt, porque me lo piden en unidad práctica, lo que tengo que hacer es agarrar ese watt y dividirlo 1000. ¿Sí? Entonces, en potencia, la unidad es el watt, pero la unidad práctica es el kilowatt, y si yo tengo algo expresado en watt y quiero pasarlo a kilowatt, lo divido por 1000. ¿Hacemos un ejemplo? Vamos con eso. Pero primero anotamos algo. Entonces, potencia, ¿no? Ya, potencia. Ya saben que es eléctrica. ¿Sí? Digo que la unidad es el watt. Y la unidad práctica
es el kilowatt. ¿Que cómo paso de esto a esto? De la siguiente manera. Watt dividido 1000 es igual a un número que me va a dar en kilowatt. W. ¿Sí? Hacemos una conversión muy sencilla. Ejemplo, tengo 100 watts. Y miren, acá todavía no escribió, no agarró la fibra. Como no agarró la fibra, ¿qué voy a hacer? En vez de hacerme problema, voy a hacer al revés. Primero voy a hacer la operación matemática en la calculadora de la PC y después, para no hacerme problema, paso aquí. En total, es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3, como digo esta expresión. Vamos a asumir, queridos colegas, que tengo 100 watts y que esos 100 watts yo quiero pasarlos a kilowatts y, como dije, directamente lo divido por lo que va a ser 1000. 100 watts dividido 1000 me va a dar 0,1 kilowatts. ¿Sí? Entonces voy aquí, de nuevo, desvinculamos y acá dejamos el ejemplo para el profe para que sepa lo que estuvo trabajando. Muy bien. Ahora bien, ahora se supone que ya se habrá secado. Un poquito de tiempo y mientras nos dimos el lujo de realizar la operación matemática con la calculadora, dijimos 100 watts a kilowatt. Chicos, a ver, denme un segundito, que también lo podemos hacer como una regla de 3 simple. Yo puedo decir, si 1000 watts no, lo voy a plantear al revés. Estaba metiendo la pata, pero siempre la incógnita tiene que ir a la derecha. Si 1 kilowatt es igual a 1000 watts, a ver, ¡ah! Otro error. Vamos para el libro de media culpa. A ver, 1000 watts es igual a 1 kilowatt. 100 watts, ahora sí me va dando. Fíjense, es igual a 1 kilowatt. ¿Se acuerdan que yo le había dicho cuando dimos la clase de matemáticas? Que esto pasa abajo dividido 1000 watts por 100 watts. Y fíjense cómo es esto. Como yo quiero trasladar watt a kilowatt, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que watt con watt se va y me queda 1 dividido 1000 por 100. A ver. Que por si acaso, a ver, esperen que comparto aquí. Acá lo voy a hacer con regla de 3 simples, ¿sí? Vamos de nuevo. Me había dado 0,1, ¿recuerdan? Bueno, olvídenselo ahora. Dijimos que sería, venimos acá, 1 kilowatt dividido 1000, 1 dividido 1000, por 100. Y me da 0,1, ¿qué? 0,1 kilowatt. Esto que está aquí.
Lo saqué por regla 3 simple. 1000 watts es igual a 1 kilowatt. 100 watts es 1 kilowatt dividido estos 1000 de arriba por 100. Watt con watt se va. 1 kilowatt dividido 1000 me queda 1 kilowatt dividido 1000 por 100 me da 0,1 kilowatt. Y ahí tiene la conversión. ¿Estamos? Y esta es la conversión de la unidad práctica de la potencia, que es el watt, perdón, de la unidad de la potencia, que es el watt, a la unidad práctica, que es el kilowatt. Porque todo esto quedaba expresado, ¿se acuerdan? En un watt, pero sabemos que la práctica, que es lo que se utiliza en la jerga, por ejemplo, las prestatarias para decirnos los consumos, nos hablan, no el consumo, para decirnos la energía que consumimos, no el consumo es igual a amper, nos habla de qué? Justamente de kilowatt. Y ya ustedes están en posibilidad de hacer esa conversión, si se les ocurriera, ¿verdad? Bien. A todo esto agregamos otro concepto, ¿sí? Trabajo, ya se habló, que es la potencia, una unidad que es el watt, unidad práctica es el kilowatt, y ahora vamos a hablar de otra cosita. A ver. Venimos por este lado. Vamos a borrar esto de nuevo. O para eso sería perfecto, ¿sí? Pero lo vamos a borrar igual. ¿Sí? Esto es algo del cuadro, sabe que eso no importa. ¿Qué va a importar? A ver cómo avanzamos en la otra parte. En esta parte que sigue, vamos a tener que hacer lo mismo de siempre. Vamos a agarrar, ya pasamos el trapito, comenzamos a hacer que vamos a definir un concepto más. A ver. El concepto de energía. Escuchen. Energía es el trabajo, que ya podríamos decir trabajo o potencia, desarrollado en un circuito eléctrico, pero en relación a un eje de tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos potencia eléctrica? No tiene en cuenta en realidad el concepto de el tiempo, pero sí aparece en el concepto de ¿qué? En el concepto de energía. Energía va a ser no otra cosa que el trabajo eléctrico o la potencia eléctrica desarrollada en un tiempo determinado. ¿Se comprende? Bien. Y se agrega, obviamente, una opción. La unidad de la energía es watt sobre segundo, pero es como que se queda chica. Y para que no se quede chica, se aplica el concepto de unidad práctica, que termina siendo kilowatt sobre hora. Kilowatt sobre hora. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a escribir ahora. ¿Sí? Recordar, primero vamos a ver si lo veo todavía húmedo, un poquitín más. Un poquitín más. Ahí va queriendo, muy bien. Vamos de nuevo, vamos acá. Energía. Opa, y resbale mucho, ¿sí? Este tema, ¿no? Energía, ¿qué termina siendo? Trabajo eléctrico que el trabajo eléctrico no es otra cosa que potencia eléctrica, porque es sinónimo. No me gusta. Vamos a tener que esperar un poquito, ¿eh? A ver. Quiero que lo vean. Trabajo, energía es igual a trabajo eléctrico o potencia eléctrica chicos, porque trabajo eléctrico y potencia eléctrica es lo mismo.
Fíjense que cuando hablamos de potencia se decía que era el trabajo desarrollado en un circuito, por lo cual trabajo eléctrico y potencia eléctrica son sinónimos. Acá expresar trabajo eléctrico y potencia eléctrica hace referencia a lo mismo. Pero que esa energía, cuando eso lo expreso, se expresa en función del tiempo. Y también habíamos dicho, a ver, vamos a suponer que esto se fijó, voy a escribir la palabra energía y trabajo eléctrico, chicos, que está debe, para que lo vean un poquito mejor. Energía, muy bien. Trabajo eléctrico, perdón que le di la espalda, pero no me queda otra. Ahí está. Prefiero borrar y escribirlo de nuevo, pero que lo vean bien y no que tengan dificultad al leerlo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Bueno, que trabajo eléctrico, potencia eléctrica expresada en función del tiempo termina siendo energía. Y tenemos unidad. La unidad es el watts segundo, pero la unidad práctica, que es la que más se usa, ¿qué termina siendo? Kilowatts sobre hora. ¿Sí? ¿Está? Bien. Como siempre saben, pausa, copian palabra por palabra, exceptuando comentarios como este que no van, que no son técnicos, copian todo, absolutamente todo. Y de carpeta completa. Lo dijimos 1000 veces. Bien. ¿Cómo avanzamos en esto? Bueno, primero que voy a hacer es borrar y yo voy a redefinir estos conceptos con algo que es fundamental. Recuerden, ustedes lo tienen que copiar, yo lo borro, pero si ustedes ahora se están dando cuenta que no lo copiaron, van a poner pausa y retroceder un minuto antes de que yo me pusiera a borrar esta parte y lo van a copiar completito en su cuaderno. Mira. Le voy a leer una definición que a mí me encantó, para que ustedes puedan diferenciar, para que podamos diferenciar qué es potencia. ¿Sí? Dame un segundo que la busco. Le voy a leer esto. Escuchen, por favor. Se llama potencia eléctrica, ¿no? Ya estamos hablando de potencia eléctrica. Por favor, esto muy claro. ¿Sí? Potencia eléctrica. Llamamos potencia eléctrica al trabajo que ocurre en un circuito eléctrico. Lleva este detalle, chicos. Por favor, presten atención. Hablando de potencia eléctrica, hablando de trabajo eléctrico, se define el trabajo eléctrico como la eficacia o eficiencia con el cual se desarrolla un trabajo. Vamos a dar un ejemplo. Hablemos de algo muy común. ¿Quién no ha visto en alguna casa, en algún negocio, un caloventor? ¿Sí? Bueno, los caloventores vienen con distintos consumos. ¿Sí? Si, por ejemplo, un caloventor o una estufa, vamos a decirlo así, utilizan ese trabajo
de elevar la temperatura del ambiente, 1000 watts, y otra estufa de otro fabricante, o quizás prendiendo más velitas o seleccionando otra opción, en vez de consumir 1000 watts, consumir a 2000 watts, ¿qué se dice? Que la opción de 2000 watts es más eficiente en realizar el trabajo de calentar el ambiente. Se puede decir que el watt termina siendo un sinónimo de eficiencia, que cuando más watt tiene un artefacto en realizar ese trabajo, más eficiente es. Esa definición me encantó, por eso la quería compartir con ustedes. Entonces, vamos con esto. ¿Sí? Watt, que es, digamos, es una unidad de eficiencia. ¿Sí? ¿En qué? Una unidad de eficiencia de realización de trabajo. Ejemplo, estufa. Una de 2000 watts es más eficiente que una estufa de 1000 watts. Pero un detalle. Razonen por favor que aquí todavía en ningún momento, ni cuando hablamos de 2000 watts, ni cuando hablamos de 1000, nunca, pero nunca hablamos de tiempo. Hablamos de eficiencia en realizar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y bueno, en el mismo ejemplo decía, ¿no? Creo que acá utiliza la palabra efectiva. Igual se comprende. Una estufa de 2000 watts es más efectiva, ¿sí?, para calentar el ambiente que una estufa de 1000, ¿no? Teóricamente, ¿no? Porque después tiene marcas y cosas que, bueno, eso termina siendo puro verso. Pero dos estufas iguales técnicamente, una de 2000 watts haría mejor su trabajo de calentar el ambiente que una de 1000. Bien. Y sin embargo, energía, sencillamente, energía, ¿sí?, no es otra cosa, chicos, que saben qué es este trabajo en razón del tiempo. Esta eficacia, esta efectividad, ese trabajo, esa potencia desarrollada sobre otro eje. Que recuerden, terminaba siendo comunidades, ¿sí?, a nivel de práctica, kilowatt sobre hora. Bien. Y eso termina siendo energía. El trabajo desarrollado por unidad de tiempo. Trabajo en razón del tiempo. Bien, muy bien. Excelente. Ahí ya más o menos esto me comienza a convencer. Fíjense, le reitero. Generalmente los institutos le dicen esto: potencia es igual a B por I. Y fíjense todo lo que nosotros venimos arrastrando para que esto sea un poquito más que este triangulito, sino algo bien explicadito, ¿no? Bien. Y a todo esto, ¿ahora qué le voy a agregar? Les voy a agregar algo que viene como consecuencia de todo esto. Primero voy a borrar, así saben, borramos y ganamos unos segunditos, que se vaya secando.
Y ahora, ¿qué va a hacer el profesor? Vamos a integrar ley de Watt con ley de Ohm. Charan, es muy, muy, muy sencillo. Muy bien. Y ustedes estaban diciendo, ¿y este loco qué va a hacer ahora? Porque son estos títulos raros que cuando lo digo dirán, ¿cómo qué tiene que ver lo otro con esto? Y ahora se van a dar cuenta que es una pavada. Que asusta más el nombre que las cosas que son. Pero haber dado una buena base al arrancar clases anteriores me garantiza que lo va a sacar cualquiera de ustedes. Chicos, a ver. ¿Se acuerdan que el famoso triangulito de ley de Ohm? Esto es la ley de Watt, ¿verdad? El triangulito de ley de Ohm nos decía algo muy parecido a esto. Lo voy a poner este lado porque es donde menos trabajo y ustedes lo ven también. Me decía que tensión es igual a I por R, R por I. ¿Se acuerdan que eso era lo que menos importaba? Bien. Parece, ahora no se ve nada, pero prometo en un ratito cuando se seque más la pizarra que voy a agarrar y lo voy a reescribir. No, vi que no, perdón, o sea, yo lo veo acá, pero en vivo, por la cámara no se ve nada, y quédense tranquilos que en un rato lo reescribo, lo prometo. Igual, bueno, ya se supone que más o menos decir que tensión es igual a intensidad por resistencia es lo que tienen en su cabecita, ¿verdad? Pero no importa, lo vamos a escribir porque se puede. Puede estar la fibra y la humedad no nos ayuda, ¿verdad? Bien. Pensemos una cosa, ¿qué les quiero expresar? Supongamos, chicos, supongamos que yo les voy a pedir averiguar la potencia eléctrica de un, una estufa, vamos a decir, que consume 1 ampere. ¿Sí? Bien. Pero ahora le voy a decir que, punto, esa estufa tiene una resistencia de 10 ohm. Por si acaso, ahora sí que ya se habrá secado, venimos para este lado
Bien, ahora sí, ¿no? Ahora acá se ve el triángulo de Ohm. Esta es, digamos, la ley de potencia, la ley de Watt, y acá tenemos escrito, ¿sí?, el triángulo de la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Y fíjense, chicos, si yo tengo que averiguar la potencia, en la potencia, ¿qué datos necesito? Fíjense, vamos a ver. La potencia es lo que tengo que averiguar, eso no lo sé, bien, no lo sé. Sí sé que la intensidad es 1 amper, ¿sí? Y sé que tengo una resistencia de 10 ohms, o sea que esa estufa genera una resistencia de 10 ohms. Ahora bien, como lo que tengo que averiguar es la potencia, tengo que usar esa fórmula. Y yo te digo, a ver, potencia, no la sé, la potencia es incógnita, lo que me piden. Pero acá me están diciendo, bueno, para averiguar la potencia tengo que multiplicar B por I. ¿Estamos de acuerdo? Potencia en incógnita, tengo que multiplicar la tensión por la intensidad. A la vez me están diciendo que la intensidad es 1 amper. Pero fíjense, ¿qué otro dato me falta, chicos? Ustedes vienen para acá, se van a dar cuenta que la tensión no la sé. ¿Cómo ahora? ¿Cómo voy a averiguar esta potencia eléctrica cuando me piden que sepa la tensión si la tensión no la tengo? Y bueno, integro ahí lo que nos decía Ohm. ¿Qué nos decía Ohm? Que la tensión es igual, perdón si lo tapé mal, creo que ahí van a ver un poquito mejor, que la tensión es igual a I por R. Entonces, en este concepto de potencia, yo puedo decir que P, que es potencia, es igual a B por I. Pero, como yo no tengo justamente esta B, puedo decir que es igual a I por R, en lugar de esta tensión, por I. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy integrando acá ley de Ohm adentro del triángulo de Watt. Con lo que tengo, compenso lo que me falta. Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, sencillo. Yo puedo poner, por ejemplo, que la potencia es igual a 1 amper, ya en lugar de I pongo 1 amper, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por la resistencia, que es 10 ohm, por 1 amper acá también. ¿Sí? Y a realizar esa operación, ¿qué me termina dando? Que la potencia es igual a 1 por 10 por 1. 1 por 10, 10. Por 1, 10. 10 por 1, 10. ¿Pero qué? ¿10 qué? 10 watts. ¿Se comprende? 10 watts. Bien, entonces acá sería, debo hacer esta multiplicación, potencia es igual a, vamos de nuevo, potencia es igual a tensión por corriente, potencia es igual a tensión por corriente. Ocurre que no tengo tensión y como no tengo tensión, la reemplazo por ley de Ohm por I por R, y obviamente por esta intensidad que me pedía acá que multiplique la tensión, la corriente. Al cambiar
Obviamente puse la corriente que me da el ejercicio, que era de 1 amper, por la resistencia que dice que tiene esta estufa, que es de 10 ohms, por el consumo que sabía que era 1 amper, que es hacer 1 por 10 por 1, obviamente me da 10. ¿10 qué? 10 watts. O sea que la respuesta de todo esto sería que la potencia es igual a 10 watts. Y chicos, de esto nos viene otro concepto. Que P, potencia, es igual a intensidad cuadrado por resistencia. O sea que cuando ustedes tienen que averiguar una potencia y no tienen la tensión la cambian por la ley de Ohm, la integran, o directamente pueden poner que otra fórmula de potencia es intensidad cuadrada por resistencia. ¿Se comprende? Se integró y nada más que lo que hice acá, en vez de poner 1 amper por 1 amper, puse, bueno, como 1 amper por 1 amper es igual a intensidad por intensidad, es igual a intensidad cuadrada. ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Muy sencillito. Vamos a borrar como siempre esto. Ahora lo que voy a poner acá es otra cosa. En el dato, vamos a ver cómo logramos, ¿no? Voy a cambiar el ejercicio, ¿no? Para que podamos hacer la otra opción, la otra integración. Lo que voy a poner ahora es averiguar la potencia eléctrica de una estufa. Voy a poner así, chicos, para que lo entiendan. Trabajando, opa, trabajando a 220 volts, que mientras esto se va secando, lo voy a poner acá. Tengo que averiguar de nuevo que la potencia. Pero, bien, la potencia. La potencia, bueno, esta es la parte que me enojo, chicos. La parte que me empieza a fallar la fibra, ¿no? Ay, 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 humedad que te mata, ¿no? Vamos a ver si sacamos un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora va. Esperemos que esté secando bien ya y arrancamos con eso. No, no está remojado. ¿Qué porquería? Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver, agarra, si no. Le decía, tengo que averiguar la potencia, ¿verdad? No quiere agarrar, parece mentira. Bueno, voy a probar con otra fibra. A ver si resbala o no resbala. Que sea de color. Potencia. Sí, tengo que averiguar la potencia. A ver si se ve ahí. Bueno, se ve mejor que la otra. Potencia tengo que averiguar. Y voy a decir como dato que la tensión que trabaja esa estufa es en 220 volts. ¿Sí? ¿Se comprende? Ya tengo esa estufa, la tensión.
¿sí? Y vamos a decir que consume y vamos a ponerlo acá directamente, y una intensidad de 1 amper. Bueno, en ese caso, chicos, fíjense, no tengo que hacer acá ningún tipo de traslado. ¿Por qué? Vuelvo a la fórmula original. Potencia es igual a V por I. Potencia es igual a V por I. ¿Qué te averiguó la potencia? Y yo ya tengo la tensión que tengo escrito que el amper, y lo único que realizo acá es una operación matemática sin nada raro, sin integración. Potencia es igual a V por I. 220 volts por 1 amper, hago 220 por 1 que me da una potencia de 220 watts. Porque recordamos, tensión por intensidad, o sea, voltios por corriente, es igual a watts. Y aquí hice la operación de los números, sencillito. 220 por 1. Bien. A ver, ¿qué es lo que me queda explicar? Vamos a hacer otra integración. Bueno, esta es directa, esta no fue integración. Es usar la fórmula, pero bueno, creo que es importante porque no la habíamos tampoco desarrollado. ¿Sí? Voy a borrar la parte de acá abajo. ¿Sí? Mientras tanto, quiero ver si puedo escribir arriba, que era lo que quería hacer en forma original. Chicos, este ejercicio cortito que acabo de hacer directo de potencia es igual a V por I, teniendo ya la tensión y la corriente, por favor también lo copian. Es importante cada cosa que ponemos porque esto suma. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a demostrar es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué sucede, chicos? Denme un segundito. Así me acomodo mi neurona, porque si no voy a terminar escribiendo algo mal y es lo que no quiero. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es la fórmula que les había dado hace un ratito? Averiguar la potencia eléctrica de una estufa trabajando. Creo que antes yo no les había dado la tensión. Ahora no les voy a dar la corriente, les voy a decir que esa estufa está trabajando en 220 volts, ¿sí? Y vamos a decir que tiene una resistencia de 10 ohms. ¿Ya se dan cuenta? Ahora cambia la incógnita. Ahora otra vez yo le voy a pedir que me averigüen la potencia. Lo voy a escribir más acá porque por algún motivo ahí no lo puedo hacer enganchar la fibra. ¿Sí? Le voy a pedir que averigüen la potencia. A ver, que averigüen la potencia. Pero ¿qué quiero que tengan en cuenta? Ahora lo que yo les voy a dar, chicos, es el dato de la tensión, pero no les voy a dar el dato de la corriente. Y como no tienen el dato de la corriente, van a venir acá en este triángulo de Ohm y ustedes van a decir que la corriente es igual a tensión sobre resistencia.
Y como acá me está diciendo que tengo que averiguar la potencia eléctrica de una estufa trabajando a 220 volts y que esa estufa tiene una resistencia de 10 ohms, yo sé que acá que tengo que la intensidad o corriente la voy a reemplazar por la tensión dividido la resistencia que acá me dan como dato. O sea, de nuevo terminamos integrando, ¿sí?, dentro de la ley de Watt, la ley de Ohm. Pero quiero ver si puedo escribirlo. Y ya obviamente vamos liberando esta parte de la clase, de este objetivo. A ver, ¿tendremos suerte? Bueno, hoy es un día con mucha humedad, chicos, muchísima. Bueno, vamos de nuevo, ¿sí? ¿Qué tengo que averiguar acá? La potencia. Potencia. La potencia es una incógnita, ¿sí? Potencia es una incógnita. Bien, ojalá que vaya agarrando las fibras. Bien, ¿qué me dice qué me dice la ley de Watt? Que potencia es igual a tensión por corriente. ¿Y qué me dice el ejercicio? Me dice que la estufa está trabajando a 220 volts. Ya fíjense, potencia es igual a tensión por corriente. Acá tengo esta parte. Me dice que la tensión entonces es igual a 220 volts. Tensión es igual a 220 volts. Pero me dice que para sacar esta potencia tengo que multiplicar esta tensión por una corriente que el ejercicio no me la da. ¿Pero qué me da el ejercicio? El ejercicio me dice, sin embargo, que la estufa tiene una resistencia de 10 ohms. O sea que R, es un dato, es igual a 10 ohms. Como para averiguar, básicamente, ley de Watt, tengo que hacer tensión por corriente y me falta la corriente, utilizo e integro el concepto de ley de Ohm con esta corriente que tengo que averiguar. Entonces, integrándola, si vengo acá y lo hago, chicos, ¿qué voy a hacer? Que la intensidad va a ser igual a la tensión, que es 220 volts, dividido la corriente, perdón, dividido la resistencia, que es 10 ohms. Bueno, intensidad o corriente es igual a volt sobre ohm. Este 0 se va con ese 0. Tensión dividido resistencia es igual a corriente. 22 dividido 1, 22, ¿qué? 22 amperes. O sea que esto que no lo tenía, yo lo averigüé. Ya sé que la intensidad es igual a ¿qué? A 22 amperes. Y ahora obviamente vuelvo y lo integro acá. Que potencia es igual a la tensión, que es 220 volts, por, ¿sí?, la intensidad, que es igual a 22 amperes. Y tensión por intensidad es igual a watt, a potencia. ¿Qué hago? Voy a hacer este número de aquí, 220 por 22, en mi calculadora, para que lo hagamos todos. Entonces vengo aquí, selecciono la calculadora, le damos compartir, y acá ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a los números. Vamos de nuevo, me doy vuelta para no meter la pata. Tenía una tensión de 220 volts, vamos a anotar por eso 220, por 22 amperes, y eso me da que la estufa consume 4.840 watts. 4.840 watts. ¿Sí? Bien. Ahora obviamente para que ustedes lo vean mejor, vamos a desvincularlo aquí. Y acá lo tienen en primera plana. ¿Sí? Potencia, 220 volts, que era dato
de mi ejercicio, ¿sí? Como tenía la resistencia, esa resistencia la integro con la ley de Ohm, ya que tenía que averiguar que la corriente, hago tensión dividido resistencia es igual a corriente, y ese dato de corriente otra vez lo integro arriba, acá en esta formulita, donde nos recordaba que la potencia, que es lo que tengo que averiguar, es igual a la tensión de 220 volts por la corriente que acabo de averiguar, integrando ley de Watt con ley de Ohm. Y si lo quisieran ver de otra manera, que es lo que quiero llegar a esta conclusión, podría decir lo siguiente, que potencia es igual a tensión al cuadrado, no te equivoques, Cristian, a ver, sí, sobre resistencia. Ahí está. Es otra manera de expresar lo mismo, ¿sí? Porque fíjense, como dato, ¿yo qué tenía? Tenía esta tensión de 220 volts y tenía la resistencia. Y qué bueno sería que el profesor lo demuestre, ¿no? ¿Vamos a demostrarlo? Vamos a demostrarlo. Venimos acá a nuestra calculadora. ¿Y qué vamos a hacer? Yo me doy vuelta para ver los números. Tenía 220 al cuadrado, que 220 al cuadrado sería igual a 220 volt por 220 volt. ¿De acuerdo? Me da 48.400 y a eso lo divido por la resistencia, que era 10 ohm, dividido 10 ohm, y nuevamente nos da 4.840 watts. Bueno, ¿cómo va? Y esto termina siendo la integración de la ley de Watt con la ley de Ohm, para cuando dentro de este triángulo de ley de Watt me falta uno de los componentes. Si tengo el otro, obviamente acá necesité la resistencia, con eso lo van a poder siempre averiguar tranquilo. Hasta acá considero que va bien, ¿sí? Obviamente, así que, ¿qué decirles? Como siempre, miren este video las veces que crean necesarias y decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que vean este video. Los saluda el profe Cristian. Compromiso de ustedes copiar una y otra vez todo lo que les acabo de dar. Y mi deseo de corazón es que ustedes y su familia estén espectacular. Permiso.